El primer golpe fue el cambio de estar en un aula de clase, interactuando, teniendo muchas didácticas muy experienciales con los estudiantes para pasarlo a un formato 100% digital. Además de estar como con el susto y la zozobra de qué va a pasar porque hay una pandemia, pues hubo un gran reto de cómo pasar toda esa metodología experiencial a un aula virtual, además con jóvenes con discapacidad. Entonces fue como primero un impacto y para mí el reto es una cosa muy chévere porque a mí me incentiva, entonces empezó la motivación a desarrollar muchas ideas para que a través de otras formas pues pudiera llegar el mismo conocimiento a los estudiantes. Entonces fue como una fase de primero suspenso, un poco de miedo, pero también empezar la motivación de liberar otras ideas, de trabajar la creatividad y poder adaptarlo para que de la misma manera siguiera llamando la atención de los estudiantes y mantener la atención y la conexión con ellos en clase a través de diferentes metodologías. En anécdotas se me vienen a la mente como dos cosas. Cambiando, ¿cierto? Ajustando toda esta metodología que fuera un poco más experiencial, más didáctica, que nos llevara más al hacer para mantener la atención de los estudiantes. Desarrollamos en el aula un proyecto práctico en cuanto a las ideas de negocio. Entonces, los estudiantes ya venían con una formación en unos énfasis donde adquirían herramientas en alimentos, en agricultura y en emprendimiento. Entonces decidimos que uno de estos productos fuera el proyecto de esta clase para empezarlo a vender. Entonces dividimos todo el grupo en diferentes áreas. Unos se dedicaron como a las ventas, otros a la producción y logística, otros a la parte financiera de cómo hacer las cuentas, otros de la parte de mercadeo de cómo hacer el aviso, bueno. Dentro del equipo de ventas, entonces nos distribuimos los roles, hicimos como un paso a paso de cómo desde el momento cero que era estructurar la propuesta de valor hasta el último paso que era entregarle el producto al cliente que efectivamente comprara, desarrollamos el objetivo entonces que era vender. Paso número uno, entonces cuál es la propuesta de valor, identificamos el guión de ventas y antes de empezar a vender hicimos como unos pilotos donde los estudiantes desarrollaban el guión con personas de nuestros círculos, en este caso eran amigos o familiares míos y recordemos que estamos hablando de jóvenes con discapacidad intelectual, entonces debíamos de adaptar un poco para que conocieran cuál era el contexto y cuál era la propuesta de valor que tiene que ver todo pues como con ese trabajo que hacemos con ellos. Y uno de los chicos entonces empezó a hablarle en inglés a uno de los clientes, entonces fue muy raro porque el cliente, como era un ensayo, no sabía cómo comportarse, cómo reaccionar y se vio que era intencional porque entonces empezaba a seguir hablando en inglés sabiendo que no le estaban entendiendo y fue un poco jocoso porque en medio de tanta tensión de ay, me toca hablar con alguien que no conozco, pues todos se relajaron y empezaron a disfrutar mucho más del proceso y fue muy chévere porque desde la diversión pues involucrarnos en el hacer y poder lograr el objetivo. Un mensaje que yo le dejaría como a todos de esa experiencia es, somos seres adaptativos y en cualquier condición pues la vida y nuestras condiciones nos van a llevar a reinventarnos para sacar adelante cualquier objetivo. En este caso pues era desarrollar las clases en un contexto de virtualidad y pienso que a pesar de que eso nos forzó, también sacó muchas habilidades y posibilidades donde en un aula de clase pudimos conectar gente que ni siquiera vive en Colombia, logrando acceder a un modelo de educación que no está, digamos, accesible en todas partes. Y segundo, pues a través del reto que a mí me motiva mucho fue desarrollar nuevas metodologías para enganchar estudiantes, desarrollar en ellos mayor motivación, mantenerlos atentos en la clase y poder disfrutar de un aprendizaje aunque sea en un ambiente de virtualidad. Entonces mi mensaje es, a pesar de esta situación que nos forzó, también es mucho el aprendizaje y el reto y el abanico de posibilidades que se abren ante una eventualidad que ninguno pudimos controlar.